Muy buenas noches, señor Miguel Ángel. Luis Miguel. No soy Luis Miguel Ángel. Luis Miguel es como Miguel Ángel, se equivoca. Luis Miguel Patiño Botino, comunicador social, docente universitario y periodista. Sea bienvenido a Relatos de Carmelo para esta entrevista, más que todo dar apreciaciones sobre la obra Hablando del Omar, que es una de sus insignias, ¿no?, más representativas en todo el país. Para comenzar, ¿no? Usted, bueno, Abraham del Omar como uno de los mayores exponentes de la literatura peruana. Sí, ¿qué es lo que le caracteriza con relación a otros cuentistas actuales? Valdelomar es un costumbrista, ¿no? Estaba, digamos, la sistematización que se ha hecho de las narrativas, de la literatura, del cuento peruano, ha determinado a lo largo de los años. Él encaja dentro de lo que se conoce como la corriente costumbrista, que sí, trata de narrar aquellas costumbres, aquellos hechos, escenas cotidianas que ocurren fuera de Lima, ¿no? Y que tienen que ver con el devenir histórico de las provincias, ¿no? De las provincias de nuestro país. Claro. Y por tanto, bueno, en ese momento probablemente Valdelomar no era consciente de que estaba haciendo literatura costumbrista, pero así se le encajó, así se le colocó después de muchos estudios, su forma mejor dicho, de enfrentarse al acto literario, ¿no? Un desarrollo tan grande y tan rico y tan intenso que yo creo que corrientes que si bien no han caído en el desuso, son muy poco practicadas, ¿no?, por quienes consideran cuál es el patrón o cuál es el mainstream. No sé si ustedes conocen el término mainstream, que significa aquello que está en boga, aquello que es una corriente, digamos, enraizada en un país, en una sociedad, ¿no? Yo no dificulto que haya personas, que haya autores que sigan cultivando el costumbrismo, ¿no?, tal como lo hizo Valdelomar en otras vertientes también, pero creo que su literatura es un poco pasada de moda, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, porque narra también algunas costumbres que ya han caído en desuso, ¿no? Claro. Por ejemplo, la vida bucólica en provincias, eso ya no existe más, ¿no? Por ejemplo, Pisco, que era el escenario en el que él narraba las cosas que ocurrían, ya no existe más ese Pisco del que él hablaba, ese puerto de Pisco, donde él pasó su infancia, su parte de su adolescencia, ¿no? Eso ya no existe más. Entonces yo creo que en ese sentido Valdelomar es un personaje muy valioso, ¿no? Porque más allá de sus afanes literarios también, él rescata algunas de las costumbres que pueden servir para un registro histórico, ¿no?, de lo claro, que fue el Perú antiguo. Sí, en su punto de vista como periodista, ¿qué impacto tuvo Abraham Valdelomar con su cuento insignia, que es El Caballero Carmelo, en su época que se publicó y actualmente, ¿no? Hasta ahorita, ¿qué impacto tiene la obra de Abraham Valdelomar? Bueno, dicen que Valdelomar acudía a algunos medios impresos para poder dar a conocer su obra, ¿no?, más allá de los libros que siempre buscó él publicar. Yo pienso que el impacto que tuvo su obra a través de los medios periodísticos fue un impacto no muy grande, pero sí creo que fue muy bien tomado, ¿no? O sea, acuérdense ustedes de que uno de los afanes que tenía Valdelomar era ingresar en estos círculos literarios de Lima, ¿no? Y creo que fue muy bien recibido por las élites, ¿no? No por el pueblo, ¿no?, sino por las élites que le dieron, digamos, lo que se conoce como su bendición, ¿no? O sea, bendijeron su obra, dijeron que estaba muy bien, que escribía muy bien, que gustaban sus pasajes costumbristas, ¿no? Y eso, pues, le abrió las puertas, ¿no?, a una sociedad que sigue hasta ahora siendo muy cerrada para algunos artistas, ¿no? Algunos artistas que no pueden penetrar esos círculos literarios que son muy cerrados, esos cenáculos
Yo pienso que en ese afán Valdelomar hizo su mejor esfuerzo, ¿no? En ese afán. Claro. Y bueno, aparte del talento que lo caracterizaba. El talento que caracterizaba, y más que todo, este cuento ganó un premio en el extranjero, ¿no? Sí, más que todo, así es, ganó sí. un buen premio, ¿no? Muy reconocido. Sí. Más que todo hablando del cuento, ¿no? De Valdelomar, que es El Caballero Carmelo, ¿qué valores enseña la obra y qué valores de estos se ha perdido en la sociedad peruana de actualmente? Qué buena pregunta. Yo pienso que los valores son los de la solidaridad, la valentía, ¿no? El tesón, el esfuerzo, que se ven personificados en un animal, en un gallo, ¿no? Claro. Pero también en un dueño que aparece muy poco, ¿no? Que es una especie de narrador omnisciente de lo que piensa el gallo, de lo que ocurre en el galpón. Creo que son valores que hablan de un Perú que también salía de un momento difícil, ¿no? Que era el de la posguerra, ¿no? Del Pacífico y las innumerables secuelas que había dejado, ¿no? Hacían falta un montón de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, recuperar la solidaridad, recuperar la idea de que con el esfuerzo se podían superar muchas de las dificultades por las cuales nosotros estábamos atravesando, ¿no? Yo creo que esa es una alegoría, ¿no? El gallo es un personaje que tiene vida propia, a quien el narrador le otorga una serie de cualidades, ¿no? Incluso espirituales, ¿no? El sobreponerse a diversas peleas, riñas, y luego salir triunfante, ¿no? Hasta no poder más ya, ¿no? Creo que esas son alegorías que son muy frecuentes en la literatura también, ¿no? Pero que en el caso las reúne en un animal, ¿no? Un animal que destaca del resto de animales, de gallos de pelea que hay en el galpón, ¿no? El dueño. Claro. Ese es un punto de vista que es indudable y que así nos lo hicieron ver también cuando lo leímos en el colegio, ¿no? Cuando yo lo leí en el colegio, eso creo que los profesores nos hablaban acerca de esos valores que estaban ahí subyacentes, ¿no? Y este cuento da un gran mensaje, ¿no? Sí. Todo el valor de la lucha y que al último, en cualquier momento, significa de las peleas, ¿no? Que tuvo el Carmelo con la Giseco, que no dejas a tu rival hasta el final, ¿no? Así Carmelo pues estaba perdiendo la batalla y pues y al último momento termina ganando, ¿no? Termina ganando un golpe cuando parece que ya había perdido. Había perdido, ¿no? Y el orgullo, también habla del orgullo, habla del amor propio, de valores que son, en realidad, valores que, como tú señalas, pueden haberse perdido en el país, ¿no? Claro. A raíz de muchas cosas, ¿no? A raíz de ese agotamiento, esa fatiga que tenemos nosotros con la clase política. Esas cosas son rescatables y no deben sumergirse, sino debemos sacarlas a flote todo el tiempo, ¿no? Bueno, en la vida diaria creo que lo hacemos, ¿no? Todos luchamos por un ideal, por un objetivo, ¿no? La familia, claro. El bienestar de nuestros seres queridos, ¿no? Esas cosas, si bien es cierto, no van de la mano porque la misión de un gallo no es otra que la de pelear, ¿no? Los gallos de pelea tienen una idiosincrasia y unos genes que los llevan a pelear todo el tiempo, ¿no? Bueno, el gallo no podía hacer más que pelear, ¿no? Esa era su misión, pelear, ¿no? Y por supuesto ganar, ¿no? Entonces, son valores que efectivamente han quedado un poco de lado, ¿no? ¿Usted qué opina sobre esto de la batalla de gallos, ¿no? Que bueno, en el Perú esto es legal. ¿Y usted cree que Valdelomar lo romantiza en ciertos aspectos en el cuento? De hecho lo romantiza, ¿no? De hecho lo romantiza en toda la zona costera, en el sur del Perú y en el sur chico, que es la zona donde ocurre esto más o menos. Es una costumbre muy acendrada, ¿no? En el norte también he visto que ocurren peleas de gallos y estas cosas. Bueno, a mí en lo personal no me gustan, ¿no? No me gustan, pero no dejo de reconocer que tiene un hálito pues de heroicidad y de muchos valores que están escondidos. Igual las corridas de toros, ¿no? No son cosas de mi gusto, ¿no? Pero son muy sangrientas para mi gusto, pero a la gente le gusta y bueno,
Sí. Es prácticamente culturas, ¿no? Que vienen de Europa, obviamente, más que todo después que nos hayan colonizado, todo eso, ¿no? Los españoles trajeron son esas cosas que costumbres. trajeron del extranjero, ¿no? Sí, Del extranjero, ¿no? trajeron del extranjero. Hay una gran afición también en Centroamérica, no sé si lo sabías, Centroamérica, Haití, ahí también existe, ¿no? En México, por supuesto, ¿no? Y creo que en países como Bélgica, por ejemplo, también sé que existe mucha pelea de gallos. Sí. Y bueno, y los afganos también cultivan mucho la pelea ya no de gallos, sino de otro tipo de pájaros, ¿no? También las cultivan muy frecuentemente y eso es una cosa que está muy metida en las culturas. Bueno, las culturas de peleas, las peleas generalmente se dan entre animales, ¿no? O sea, pelea de perros, pelea de gallos, incluso hacen pelear insectos, ¿no? Cosa que me llama mucho la atención, pero bueno, no me gusta, claro. Pero tampoco soy un radical opositor a eso, ¿no? ¿Qué cuentos peruanos ha leído usted que recomienda para que sean leídos en las escuelas? Me gusta mucho, por ejemplo, los de López Albújar, por ejemplo, Mataraché, creo que él también es un costumbrista, ¿no? Enrique López Albújar, Mataraché, todos los cuentos que ocurren dentro de ese universo andino, ¿no? Que ya no es el universo costeño de Valdelomar, ¿no? Claro. El universo andino de Enrique López Albújar es muy interesante. Otros cuentos también más urbanos, o mejor dicho urbanos, son los de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro tiene una saga muy interesante que se llama La Palabra del Mudo, ¿no? Claro. Donde le da voz a los personajes cotidianos de la ciudad, ¿no? Pero no a los personajes, a los profesionales, o a los personajes exitosos, o a los personajes de la clase acomodada de Lima, ¿no? Sino generalmente a los perdedores, ¿no? A las personas, a los obreros, a las personas que luchan todo el día a día contra las adversidades que se presentan. Yo diría que López Albújar y Julio Ramón Rivera son autores de cuentos que deberíamos leer todos desde muy pequeños, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, Miguel Patiño Botino, por esta entrevista. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, sí. Para Relato de Carmelo, de su gran experiencia, de todo esto nos ha ayudado muchísimo, más que todo como aprendizaje y de saber, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y estoy a sus órdenes para cuando gusten. Un abrazo y un saludo para todos los jóvenes de tu salón.